Muy bien, tengan todos ustedes muy buen día. En la presente sesión vamos a desarrollar el tema actos procesales de las partes. Muy bien, este tema hace referencia a que dentro de un proceso judicial de naturaleza civil, de naturaleza constitucional, contencioso administrativo, laboral inclusive, las partes cumplen un papel importante porque van a ser las que van a impulsar el proceso a través de su intervención. Pero esa intervención necesariamente tiene que exteriorizarse y materializarse en escritos, de tal manera que el Código Procesal Civil faculta a las partes presentar sus pedidos a través de escritos que deben de cumplir una formalidad determinada. Dicha formalidad se encuentra establecido en el artículo 129 y siguientes del Código Procesal Civil, ¿no es cierto? Allí se tienen los actos procesales de las partes. En cuanto a la forma del escrito, específicamente este se encuentra desarrollado en el artículo 130 del Código Procesal Civil. Entonces, en la presente sesión vamos a detallar todo ello, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la finalidad de los actos procesales de las partes? Es la de constituir, modificar derechos y cargas procesales. A través de los escritos presentados por las partes, se va a buscar crear o modificar derechos procesales. Por ejemplo, tenemos el caso de Arnold y de Helga. En cualquier estadio del proceso, Arnold puede solicitar copias del expediente. ¿Lo va a solicitar a través de qué? A través de la presentación de un escrito que cumpla las formalidades de forma. Otro ejemplo les pongo. Por decir, se emite la sentencia que declara fundada la demanda, sentencia que obviamente desfavorece a la parte demandada, ¿no? Entonces, ¿qué debe de hacer la parte demandada? Interponer su recurso de apelación de sentencia, recurso de apelación también que va a constituirse, va a materializarse en un escrito que debe de cumplir las formas establecidas en el artículo 130 y también las especificaciones y requisitos para el recurso de apelación. Entonces, fíjense, a través de ese escrito se materializa el recurso impugnatorio de apelación. Les pongo otro ejemplo, por decir, en el proceso entre Arnold y Helga se ha emitido una sentencia con calidad de cosa juzgada, ¿no? Que declara fundada la demanda de Arnold. Páguese 20.000 soles dentro del plazo de 5 días. Sin embargo, pasan los 5 días y hasta el momento Helga cumple con su compromiso, cumple con el contenido de la sentencia. Tal situación tendrá que ponerse en conocimiento del órgano jurisdiccional, pues. ¿Mm? Pero pregunto yo, ¿va a ir a Arnold a comentarle al juez, a decirle en su orejita, oye juez, no está cumpliendo la sentencia, Helga, mucha sanción a ley, apercíbele? Así podrá actuarse, no. Tendrá que presentarse un escrito que cumpla las formalidades, ¿no? Y en ese escrito tendrá que solicitarse la ejecución de la sentencia en sus propios términos bajo apercibimiento de iniciar la ejecución forzada. Escrito que va a materializar esa intención, que va a poner en conocimiento esa situación de falta de cumplimiento de la sentencia. Correcto. Muy bien. Muy bien. En el artículo 130 del Código Procesal Civil se establece la forma del escrito. Artículo 130 que dice lo siguiente, ¿no? El escrito que se presente al proceso se sujeta a las siguientes regulaciones. Vamos a analizar cada una de estas. Es escrito en máquina de escribir
u otro medio técnico. Los escritos tienen que redactarse en máquina de escribir, a computadora, finalmente cualquier otra herramienta tecnológica que permita la redacción. Redacción obviamente que tiene que ser legible, ¿no? Más o menos en la década del 80, en la década del 90, lo común era pues presentar escritos en máquina de escribir. Seguramente ustedes habrán podido observar en la calle San Andrés, habían escribanos, ¿no? Llevaban su máquina de escribir, ponían una sombrilla para cubrirse del sol y allí redactaban, ¿no? Solicitudes, oficios, cual si fuesen abogados. Muchos de ellos eran conocidos como tinterillos, ¿no? Habrán visto ustedes, ¿no? Habrán visto. Si no, en todo caso, pregúntenle a vuestros padres de familia, ¿no? En la calle San Andrés justo había esa práctica de la escritura, ¿no? Todos utilizaban máquinas de escribir. Pero bueno, ahora ha desaparecido esa actividad, ¿no? Ha desaparecido porque se ha consolidado el derecho, porque ahora se exige que los escritos sean presentados con visto bueno de un abogado colegiado, habilitado, profesional, ¿no? Quien va a presentar los escritos, generalmente ahora se utiliza la computadora, ¿no? Se utiliza la computadora. ¿Podría utilizarse un celular? Podría utilizarse, ¿no? Es un recurso tecnológico. Sepan ustedes que en el celular puedes descargarte el aplicativo, un editor de texto, puede ser Microsoft Word, o también puede ser el Google Documentos, y allí puedes redactar tu documento, ¿no? Lo descargas y, y bueno, dada la coyuntura, se permite presentar el escrito en forma virtual. Entonces podrías ingresar a mesa de partes virtual. Y fíjate, solamente utilizando tu celular ya ni siquiera vas a tener necesidad de imprimirlo, lo presentas en forma virtual, utilizando única y exclusivamente tu celular. ¿Podría ser válido? Por supuesto, ¿no es cierto? Tendrías que asegurarte de que tu firma vaya estampada en el escrito que vayas a presentar, lógicamente, ¿no? El inciso 2 del artículo 130 dice lo siguiente: se mantiene en blanco un espacio de no menos 3 centímetros en el margen izquierdo y 2 en el derecho. Esto hace referencia a que debe de haber un espacio apropiado de las sangrías, ¿no? Fíjense aquí en la diapositiva, en el Word que se les está compartiendo, observan que el margen derecho hay 3 centímetros, en el margen izquierdo hay 3 centímetros. ¿Cuál es la razón de estos espacios? La razón es la siguiente: el escrito va a formar parte de un expediente, entonces para que se anexe al expediente tiene que haber este espacio, un espacio que permita la costura del escrito, ¿no? Que permita integrarlo en el expediente. Entonces, como se cose el expediente, entonces ese espacio permite de que la costura vaya sobre el espacio en blanco y no sobre el texto. Aparte que le da formalidad y le da orden, ¿no? Entonces, ya saben, chicos, sus escritos deben de mantener esos espacios. Y para que no se compliquen, en todo caso, le ponen 3 por cada espacio, por cada lado, ¿no? 3 centímetros. El escrito es redactado por un solo lado y a doble espacio. Entonces, tú presentas un escrito, pero la redacción siempre debe estar en la cara anterior, ¿no es cierto? No se puede presentar un escrito
con la redacción en ambas caras, ¿no? Eso sería vulnerar el Código Procesal Civil. Solamente se presenta la redacción en una cara, en la cara anterior. ¿Y la posterior cómo queda? En blanco, pues, ¿no es cierto? Pero ustedes dirán, pero profesor, yo he visto escritos donde imprimen en ambas caras, ¿no? Por ahorro de papel y tantas cosas, ¿no? Muy bien, en todo caso, lo que sucede es que se presenta un escrito que va a ir al expediente principal. Ese debe de guardar todas estas formalidades, ¿no? Porque va a ser un escrito que va a integrar el expediente principal. Pero los cargos, en los cargos sí puede haber relatividad, ¿no es cierto? Sí puede haber manejo. En todo caso, aquella copia que se te devuelva y que constituya el cargo, tranquilamente podrías imprimirlo en las dos caras de la hoja, ¿no? No habría ningún problema, ¿no? Ese cargo va a formar parte de tu falso expediente, ¿no? El expediente que tiene la parte. A eso lógicamente no habría ningún problema, ¿no? Muy bien, sigamos. El inciso 4 del artículo 130 dice: cada interesado numerará correlativamente sus escritos. Muy bien, entonces, el primer escrito, ¿cuál es? El primer escrito de la parte demandante viene a ser el escrito de la demanda, ¿no? Entonces, vendría a ser el escrito número 1, y así lo va a numerar en la sumida. El segundo escrito podría ser de repente, eh, levanta observaciones establecidas en el auto de inadmisibilidad, y ese escrito le va a poner el número 2. Esto lo van a comprender con el ejemplo y con el modelo que les voy a mostrar. Aquí tengo un modelito. Muy bien, esta es una demanda contenciosa administrativa. Fíjense, se está respetando los espacios, ¿no es cierto? 3 espacios en el lado izquierdo, 3 espacios en el lado derecho. Aquí, en esta parte, observan ustedes número del escrito. Sería el número 2, ¿no es cierto? Me corrijo, sería el número 1, ¿cierto? Aquí está, número 1. El siguiente escrito que vaya a presentar tendrá que ser el número 2. El siguiente escrito que vaya a presentar será el número 3. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Muy bien. En la práctica, sucede que a veces no hay eh, correlación de los escritos, es decir, el abogado presenta en blanco esta parte, ¿no? Para no cometer errores. Entonces ya en lo posterior ya va llenando, ¿no? Si es que es factible, ¿no? Pero de primera mano, lo correcto sería de que se le ponga el número del escrito. ¿Correcto? Muy bien. El inciso 5 del artículo 130 dice: se sumilará el pedido en la parte superior derecha. ¿Qué viene a ser la sumilla? Viene a ser esa nomenclatura sintética y resumida del escrito, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la sumilla. Esta es la sumilla. Entonces tenemos una afirmación contundente, sintética, ¿no? Interpone demanda contenciosa administrativa. ¿Se dan cuenta? Si fuese, digamos, un pedido de copias certificadas, entonces pondrá allí: solicita copias certificadas. Si, por ejemplo, se busca apelar la sentencia, entonces pondrá allí apelación de sentencia, ¿no es cierto? De esta manera. Correcto. Puede haber más de
de 2 o 3 pedidos en el mismo escrito, de tal manera que por cada pedido tendría que ponerse la afirmación sintética en las semillas, de la siguiente manera, ¿no? Por un lado interpone apelación, pedido principal, segundo pedido podría ser solicita obtención de copias certificadas. Inclusive podría haber un tercer pedido. Solicita uso de la palabra. ¿Se dan cuenta? Correcto. Muy bien. Listo. Entonces voy a regresar a mi modelo original. Ya está. ¿Qué más dice el artículo 130? Si el escrito tiene anexos, estos serán identificados con el número del escrito seguido de una letra. Muy bien, entonces, ¿qué vienen a ser los anexos? Van a ser aquellos documentos complementarios de la demanda. Pueden ser medios probatorios, puede ser copia del DNI, entre cualquier otro documento exigido por la norma, ¿no? Y aquí en este modelo de demanda tenemos una parte donde se está ofreciendo medios probatorios. Aquí está. 7. Medios probatorios. Copia de la resolución número tal, ¿no? Anexo 03. Copia del grado académico del magíster, anexo 04. Copia de la resolución número CAFU, anexo 05. Copia de la boleta de pago, anexo 06. Copia del decreto supremo, anexo 07. Copia del cuadro de ingresos totales, anexo 08. Copia de la solicitud administrativa, anexo 09. ¿Se dan cuenta? Se enumera cada anexo que constituye medio probatorio. Eso lógicamente se va a adjuntar al escrito de la demanda. ¿Mm? Muy bien. Como anexo 1 iría la copia simple del DNI, como anexo 2 el certificado de habilidad del abogado. Correcto. Muy bien. Prosigamos. Se usa el idioma castellano, salvo que la ley o el juez, a pedido de las partes, autoricen el uso del quechua o del aymara. Entonces los escritos tienen que redactarse en castellano, ¿no es cierto? Es el idioma oficial de nuestra patria, principalmente, ¿no? Entonces tendrás que utilizar el idioma castellano, redactar el escrito en idioma castellano, que es el idioma oficial. Pero hay excepción, ¿no? A pedido de las partes y siempre y cuando así lo autorice el juez, podrá usarse del quechua o del aymara. Entonces también se da esa alternativa, ¿no? Inciso 8 del artículo 130. La redacción será clara, breve, precisa y dirigida al juez del proceso, y de ser el caso se hará referencia al número de la resolución, escrito o anexo que se cite. Entonces, los escritos que se presentan al órgano jurisdiccional deben de caracterizarse por ser precisos, caracterizarse por tener un lenguaje claro, concreto, preciso, objetivo. No se trata de hacer literatura, no se trata de hacer novela, ¿no? Se trata de hacer un escrito jurídico de naturaleza técnica, profesional y científica que exprese un mensaje claro. No puede haber ambigüedades, ¿no? Eso devendría en oscuridad. Tiene que utilizarse un lenguaje claro, concreto. Entonces, para cumplir con este requisito, les recomiendo lo siguiente. Generalmente ustedes utilicen esta estructura de la redacción.
Tienen el nombre del juzgado, las generales de ley del demandado y su domicilio, el petitorio de la demanda, fundamentos de hecho. Aquí en esta parte vamos a explicar un poquito más. Acostúmbrense ustedes a redactar utilizando la técnica de los párrafos. En un párrafo tiene que haber una idea, ¿no? Tiene que expresarse un mensaje. Tienes que comunicar una idea y expresar un mensaje. Por párrafo, expresa una idea, expresa un mensaje. En el siguiente párrafo, expresa otra idea, expresa otro mensaje. Y así sucesivamente. Por el momento, háganlo de esa manera. Si en un párrafo vas a poner más de una idea, más de un mensaje, es decir, vas a saturar el párrafo de muchas informaciones, al final eso se va a volver tedioso y difícil para la comprensión. Dale orden a tu redacción. Entonces la técnica es redacta un párrafo y que ese párrafo exprese una idea, ¿no es cierto? Y el siguiente párrafo expresará otra idea, así sucesivamente. Ya con la práctica ustedes se van a dar cuenta y van a manejar mejor la redacción. Muy bien, ¿qué más dice el artículo 130, inciso 9? Si el escrito contiene otros síes o fórmulas similares, estos deben contener pedidos independientes del principal. ¿Qué cosas son los otros síes o más digos? Muy bien, entonces, esto también les voy a explicar con mi modelo. El pedido principal que se encuentra en la sumida viene a ser interpone demanda contenciosa administrativa. Es el pedido principal, ¿no? Aquí está la demanda, sus fundamentos de derecho, sus fundamentos de hecho, etcétera, etcétera. Y después de desarrollar la demanda, puede haber otra solicitud, otro pedido. Y aquí está, más digo, es otra solicitud dentro de ese mismo escrito. ¿Qué se está pidiendo? ¿O qué se está exponiendo? No se adjunta cédulas de notificación ni tasas judiciales, pues me encuentro exonerado por ser un proceso con contenido laboral. Por lo expuesto, se tenga en cuenta. Es un pedido independiente. Tengo otro si digo, ¿no es cierto? Al más digo, que es un segundo pedido, tengo otro si digo, que vendría a ser el tercer pedido. ¿Qué dice? Delega representación. Conforme al artículo 80 del Código Procesal Civil, otorgo al abogado que autoriza la presente demanda las facultades generales de representación a que se refiere el artículo 74 de la norma antes mencionada, precisando que mi domicilio procesal se encuentra señalado en el exordio de la presente. Además, declaro estar instruido de la representación o delegación que otorgo y de sus alcances. Por lo expuesto, acceda este pedido de representación. ¿Correcto? Entonces, el mismo escrito puede utilizarse para hacer más de un pedido, utilizando otro si digo, más digo, etcétera, etcétera. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Luego tenemos el artículo 131. ¿Qué dice el artículo 131? Dice lo siguiente, ¿no? Los escritos serán firmados debajo de la fecha por la parte, tercero legitimado o abogado que lo presenta. Si la parte o tercero legitimado no sabe firmar, pondrá su huella digital, la que será certificada por el auxiliar jurisdiccional respectivo. Muy bien, entonces vayamos a mi modelo. ¿No es cierto? Entonces, debajo de la firma debajo de la fecha tiene que ir la firma del demandante y de su abogado. En esta parte, aquí donde estoy señalando, allí tendría que ir la firma, ¿no? Les voy a poner otro modelo donde realmente existan firmas. A ver, denme un segundo.
Ahí está. Pueden observar ustedes. Ya, ahí están. Debajo de la firma está, mejor dicho, debajo de la fecha está la firma, ¿no es cierto? La firma del abogado, la firma del demandante, ¿no? Tiene que ir siempre firma. Si ustedes se olvidan de firmar, simplemente ese escrito se da por no presentado. O bien les van a exigir de que cumplan con esa formalidad, ¿no? Esto opera para el tema jurisdiccional definitivamente y también para el tema administrativo. Nunca se olviden de firmar y tampoco nunca se olviden de firmar vuestros trabajos, ¿no? Sobre todo en los cursos de práctica jurídica. Seguramente ustedes van a elaborar demandas, apelaciones, qué sé yo, cualquier otro escrito. Entonces, tiene que ir la firma, pues. Si no, el docente automáticamente va a decir, este trabajo no sirve. Pero doctor, nos hemos amanecido, habrán amanecido, ¿qué me importa? No han firmado. ¿Listo? Murió el asunto. 0-0 será. Nunca se olviden, tiene que ir la firma en todo escrito. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más dice? A ver, ¿qué más dice? El artículo 132 dice, el escrito debe estar autorizado por abogado colegiado con indicación clara de su nombre y número de registro. De lo contrario, no se le concederá trámite. Muy bien, entonces aquí observan ustedes, está el nombre del abogado, está su colegiatura. Esa colegiatura evidencia que es un profesional del derecho habilitado, certificado, que tiene todos los estándares exigidos por la norma y por lo tanto está autorizando ese escrito de demanda. El artículo 133 del Código Procesal Civil dice lo siguiente, copia de escrito y anexo. Tratándose de escritos y anexos sobre los que deba recaer alguna de las resoluciones citadas en el artículo 157, quien los presente debe acompañar tantas copias simples de ambos como interesados deban notificarse. El auxiliar jurisdiccional correspondiente verificará la conformidad y legibilidad de las copias. Si no las encuentra conformes, ordenará su sustitución dentro de 24 horas. Bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el escrito. Todo reclamo sobre la idoneidad de las copias será resuelto por el juez en el día por resolución inimpugnable. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a presentar copias del escrito tantas partes existan en el proceso. ¿Cierto? Por ejemplo, existen 3 demandados. Entonces tendrás que presentar 4 copias del escrito. Una de ellas va a integrar el expediente principal y las otras 3 copias van a notificarse a cada una de las partes. De tal manera que al Poder Judicial vas a ir a presentar un conjunto de escritos, ¿no? Uno de ellos va a ir a integrar el expediente principal y los otros van a servir para notificar a las otras 3 partes. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ahora, el tema virtual lógicamente ha facilitado todo eso, ¿no? Presentas la demanda en forma virtual y ya no es necesario que estés imprimiendo otros juegos de ese escrito para la notificación correspondiente. Eso ya fue, ¿no? En el tema virtual presentas el escrito y ya el órgano jurisdiccional se encarga de notificar a cada una de las partes, ¿no? Esa es la ventaja del tema virtual, ¿no? Artículo 134. Entrega de copias. En el acto de notificarse la resolución respectiva, se hará entrega a la parte contraria de las copias a que se refiere la primera parte del artículo 133. Se presenta la demanda, se emite el auto admisurio de demanda a través de una resolución. Esa resolución se va a notificar a la parte demandada más una copia del escrito de demanda.
Entonces, se aprovecha la notificación de la resolución para acompañar el escrito presentado por la parte. Finalmente tenemos el artículo 135, constancia de recepción. La parte o tercero legitimado puede exigir que el auxiliar de justicia le devuelva una copia sellada del escrito y sus anexos con indicación del día y la hora de su presentación. Tú presentas el escrito y automáticamente el sistema de mesa de partes te devuelve un cargo, que es la constancia de que has presentado ese escrito. En esa constancia se va a evidenciar la fecha y hora de la presentación del escrito. Eso te va a servir para que en un hipotético caso se haga un mal cómputo de plazos. Allí tienes la evidencia, ¿no? Aquí está mi cargo, aquí está la fecha y hora de presentación. Allí también en ese cargo se establece cuántos folios contiene el escrito que se ha presentado, ¿no? Eso lógicamente precisa. Muy bien, chicos, en todo caso terminamos allí con nuestra exposición de los actos procesales de las partes.